Ahí estamos. Excelente, excelente. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Ahí se van a ir conectando todos los demás. Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar y quiero compartirles un poco lo que veníamos leyendo el día de hoy, veníamos viendo en la clase el día de hoy acerca de la acción y la inacción. Nos hablaba el autor Napoleón Hill, nos habla acerca de la acción y nos comentaba, y les voy a leer este párrafo, les voy a leer este párrafo, nos dice, el hombre que quiere una oportunidad puede crearla mediante la acción, pero si espera que alguien se la dé en una bandeja de plata, tendrá una decepción. Fíjense, ¿ah? El hombre, las personas están buscando oportunidades, por lo general están buscando que se les presente oportunidades, ¿no? Que la oportunidad caiga del cielo, ¿no? Sin embargo, las oportunidades, cada uno de nosotros tenemos que crearlas mediante nuestras acciones. Y hemos visto incluso un ejemplo de un joven que nació en una familia abundante, una de las primeras familias de los Estados Unidos, según la historia que nos contaba Napoleón Hill en el libro, y este joven tenía estudios, tenía títulos, doctorados, y pues él no tomaba acción. Con todo el conocimiento que tenía, no tomaba acción. Estaba esperando que le cayera la oportunidad, estaba esperando que lo llamaran, pero no tomaba acción, ¿no? Y a pesar de haberse formado en una familia de recursos económicos altos, elevados. Estábamos discutiendo incluso en la clase, pues a veces estas personas de repente, como tienen ya dentro de su programación, que lo tienen todo, que tienen acceso a todo, muchas veces no tienen esta toma de acción como la tienen otras personas que sí tienen necesidades y entonces están buscando cómo generar, están buscando la forma de cómo obtener los resultados que cada persona busca, ¿no? Cómo tener estos ingresos, están accionando, todo el tiempo están accionando, ¿no? Entonces es bien interesante, incluso lo que nos decía acerca de la inacción, porque nos decía Napoleón Hill nos dice, si tu mente, si tu mente es letárgica e inactiva, si tu mente es letárgica e inactiva, las células de tu cuerpo también se tornarán perezosas e inactivas. Fíjense, ¿ah? Si la mente está inactiva, entonces las células del cuerpo también se van a tornar inactivas. Y de esa forma es que las células de un cuerpo, nos dice, las células de un cuerpo inactivo acaban enfermando, ¿no? Por eso es que las personas que no están accionando y que no están accionando desde la parte mental, poniendo en acción su mente, dirigiendo sus pensamientos para buscar oportunidades, pues esta mente inactiva, fíjense que también recae en las células del cuerpo que también se convierten en células inactivas y pues van generando enfermedades. Muy poderosa la información realmente. Y una vez más, pues, nos hacemos conscientes de que esta información es absolutamente necesaria. Cuando tenemos desconocimiento de este tipo de información, no conocemos las consecuencias que puede traer. Y una de las consecuencias, como nos dice Napoleón Hill, una de las consecuencias es, pues, la causa de las enfermedades, ¿no? La inactividad de la mente, el no estar accionando, a- em, el no poner en acción los conocimientos que las personas tienen, inclusive, trae enfermedades. ¿Ok? Eso les quería compartir de lo que estuvimos discutiendo en la clase, en mi clase de hoy. Y pues ahora vamos a continuar con lo que nos trae aquí en estas reuniones, la lectura del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos viendo el capítulo del subconsciente y voy a poner mi pantalla a compartir para poder continuar con la lectura que estábamos viendo. Voy a poner a compartir el libro. Bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos. Y vamos a ver ahora, nos dice el autor, aquí estamos, nos dice el autor, haga que sus emociones positivas trabajen para usted. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente
es más susceptible. Marilu, buenos días, compañero, buenos días. Hola, hola, buenos Hola, días. hola, ¿Cómo buenos días. estás? No, solamente quería hacer una acotación, una observación. Sí, Sí, adelante. disculpa que te haya interrumpido, Marilu, perdóname. Te escuchamos. Te escuchamos. El cuerpo humano tiene aproximadamente 37, 38, 40 billones de neuronas. Ujú. Y la afirmación que hace Napoleón Hill me parece bien ilustrativo para asumir la responsabilidad de hacer funcionar de manera adecuada, sobre todo tomar la iniciativa de hacerlo siempre progresar, porque ya sabemos que existe lo que le llaman y se ha descartado muchas ya que las neuronas no se pueden, por ejemplo, las neuronas no, que no se pueden reproducir, ahora sí se sabe, porque Ujú. hay una plasticidad neuronal. Gracias, Marilu. Exacto. Exacto. Gracias, gracias, César. Gracias. Sí, definitivamente, hace mucho tiempo habían estudios de que las neuronas que se perdían ya no eran irreemplazables, pero ahora hay estudios de que sí se puede seguir generando. Excelente. Bueno, vamos entonces, ahora sí, nos dice el autor, haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando estos se hayan mezclados con un, entre comillas, sentimiento o una emoción que cuando se originan solo en la parte razonadora de la mente. De hecho, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Fíjense, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobierna a la mayoría de la gente. Sí es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez y se ve influido con más facilidad por los impulsos del pensamiento que se hayan mezclados con la emoción. Se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con las más importantes de las emociones. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento que aseguran su paso hacia el subconsciente. Fíjense, ahora vamos a ver ahorita las emociones positivas y las emociones negativas de acuerdo al autor, ¿ok? Y nos está diciendo que las negativas, las emociones negativas, se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión, en los impulsos del pensamiento que el individuo debe pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión se han dado instrucciones al respecto. ¿Ok? Estas emociones o impulsos, nos dice, estas emociones o impulsos sentimentales podemos compararlas con la levadura en la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos del pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo, se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción que sobre los impulsos de pensamiento originados en un razonamiento frío. Usted está preparado para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente con el objeto de transmitirle el deseo de obtener dinero que quiere transmutar en su equivalente monetario. Fíjense, usted está preparado para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente. Nosotros somos los que influimos y controlamos. Eso se hace voluntariamente. ¿Ok? En consecuencia, es esencial que comprenda el método de aproximación a esta, entre comillas, audiencia interna. Usted
debe hablar su mismo lenguaje, puesto que en caso contrario no atenderá a su llamada, ya que comprende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas para que usted utilice las positivas y evite las negativas cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Recuerden que aquí nos va a dar el autor la lista de las emociones positivas y negativas porque somos nosotros los que estamos influenciando a nuestro subconsciente, somos nosotros los que transmitimos, como nos dice aquí, nosotros transmitimos instrucciones a nuestro subconsciente. Nosotros estamos dando órdenes todo el tiempo a nuestro subconsciente. ¿Ok? Muchas veces lo hacemos inconscientemente incluso, pero estamos todo el tiempo transmitiéndole instrucciones a nuestro subconsciente. ¿Ok? Vamos a ver, nos dice las 7 grandes emociones positivas: la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Miren qué bonito, estas principales emociones positivas que nos describe el autor: deseo, fe, amor, sexo, entusiasmo, romanticismo y esperanza. Y nos dice que hay otras emociones positivas, definitivamente las hay muchos tipos de emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas, nos dice, y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. ¿Ok? Son las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo, o sea, para poder crear. Nosotros estamos estudiando acerca también de este proceso creativo, de cómo damos forma a nuestras ideas, de cómo creamos a través de una idea. Este proceso creativo, nos dice el autor, se fortalece a través de las emociones, ¿ok? Y aquí nos está mencionando estas emociones positivas, 7 de las más poderosas, nos dice, y ahora vamos a ver las otras. Nos dice acá: domine estas 7 emociones, solo podrá conseguirla mediante el uso. Fíjense, ¿ah? Domine estas 7 emociones, solo podrá conseguirlo mediante el uso. Es decir, usando estas 7 emociones, solamente vas a poder dominarlas. Haciendo uso de estas emociones, vas a poder dominarla. Domine estas 7 emociones, entre paréntesis nos pone, solo podrá conseguirlo mediante el uso. Y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. ¿Ok? En relación a esto, recuerde que usted está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Ese es el objetivo de este libro, por eso nos dice: piense y hágase rico. El objetivo de este libro es ayudarnos a desarrollar esta conciencia de dinero, nos dice el autor, desarrollar esta conciencia de dinero. Pero ¿cómo vamos a desarrollar esta conciencia de dinero? Con emociones positivas, definitivamente, porque ya sabemos que de acuerdo a las emociones vamos a impactar en nuestra mente subconsciente, porque la mente subconsciente es emocional, ¿ok? Y impactando en el subconsciente, pues vamos a poder tener estos resultados, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, nos dice las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse, nos dice: la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición, la emoción de la ira. Estas 7 emociones, que son las más grandes, nos dice el autor, que definitivamente deben evitarse, ¿no? El temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición, la ira. Fíjense, tremendo. Vamos a ver, nos dice acá: la mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Definitivamente. No pueden haber emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Tienen diferente naturaleza. Las emociones positivas y las negativas tienen diferente naturaleza. Entonces, no pueden haber ambas al mismo tiempo.
Una emoción positiva trae otra emoción positiva. Sí trae otra emoción positiva. Y otra, porque un pensamiento trae a otro pensamiento y a otro pensamiento y a otro pensamiento de la misma naturaleza. Y como son pensamientos de la misma naturaleza, trae emociones de la misma naturaleza. ¿Ok? Si estamos también por el otro lado con pensamientos negativos, trae emociones negativas y esas emociones negativas trae a otras emociones de la misma naturaleza, negativas. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice aquí que la mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. No puede. En cada momento, nos dice, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Tenemos que hacernos cargo de que dominen las emociones positivas en nuestra mente, que por lo general hayan emociones positivas en nuestra mente. Para ello, nos dice, les será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Acabarán por dominar su mente de una forma tan completa que las negativas no podrán ya penetrar en ella. Solo si sigue estas instrucciones literal y completamente, podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. Fíjense, ¿ah? Fíjense lo que nos está diciendo aquí el autor. O sea, cómo sostenemos emociones positivas con el hábito? Definitivamente, tenemos que adquirir el hábito de sostener emociones positivas. ¿Ok? ¿Por qué? Nos dice porque la presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta. La presencia de una sola basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. Tremendo. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta por qué que se requiere sostener por lo general pensamientos positivos, porque recuerden que estas emociones positivas de las que estamos hablando, para tener estas emociones positivas tenemos que sostener pensamientos positivos. No hay otra forma. Tenemos que sostener pensamientos positivos, ¿ok? Para sostener las emociones positivas, como nos dice la emoción del amor, la emoción de, vamos a poner aquí nuevamente las emociones, las positivas, el deseo, la fe, el deseo que tiene que ver con el estar soñando, el deseo que tiene que ver con las metas, los objetivos, ¿ok? Estos sueños que quieres cumplir, la fe, el amor, el sexo también, que ya hemos visto todo el capítulo de cómo la energía sexual la podemos transmutar en dirección a nuestros objetivos, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza, ¿no? Todas estas emociones positivas que nosotros podemos, con ellas podemos influir en nuestra mente subconsciente, ¿ok? Y definitivamente nos menciona que no debemos de sostener estas otras emociones negativas como son el temor, el odio, la venganza, la ira, ¿no? Estas emociones negativas que nos mencionaba, porque solamente sosteniendo una emoción negativa ya estamos cambiando todo lo que nuestro subconsciente nos puede apoyar para tener los resultados, ¿no? Solamente con sostener uno de estas emociones negativas ya destruye las posibilidades, nos dice el autor, ¿no? Temor, celos, odio, venganza, avaricia, superstición, ira, son las emociones negativas que nos menciona el autor. ¿Qué les parece? A ver si quieren ustedes ahí participar de acuerdo a esto que estamos viendo. Adelante quien quiera compartir. Adelante y bienvenidos a todos los que se van uniendo, bienvenidos. Adelante quien quiera compartir. Marilu, buenos días. Buen día, adelante. Maravillosa información. Claro que ahora se le llama de otra manera, ¿no? Le llaman inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, bueno, es gestionar pensamientos a través de pero ya como la emoción hecha, como ya está
consumada, ya se está realizando la emoción, gestionar esa emoción. Y recuerdo haber por ahí leído que justamente se necesita conciencia de uno mismo. También se necesita auto motivarse. Son como especie de reglas, pautas, ¿no? Después, tener un grado máximo, máximo. Yo creo que es una clave importante, ¿eh? Un máximo de empatía. Porque el que está adelante soy yo. Porque es un ser humano, tiene necesidades, tiene sentimientos, tiene emociones, ¿no? Mirar al otro, ¿no? Entonces, de esa manera empatizamos y comenzamos a gestionar. También el, el adquirir habilidades sociales. A veces no las tenemos, pero las podemos adquirir a través también de instruirnos, ¿no? Con otra persona que sepa, por ejemplo, un mentor, como tú, ¿no es cierto? Y también la famosa autoestima, que también requiere cierta pauta. Pero en base a todo esto, con lo que acabas de decir, esos hábitos se adquieren a través de normas, las normas, o sea, reglas fijas en que cuando se presente la emoción, que ya no podemos, como ya no podíamos gestionar, no podíamos gestionar la emoción, que salga la emoción, ya cuando la emoción está hecha, eh, gestionarla, ¿no? O antes, pero hay que tener reglas, 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 reglas. Y ya se presenta la emoción, hay que tomar en cuenta y ser consciente de que la vida hay que tomarlo con reglas. Las decisiones se toman con reglas y no se toman a través de estados anímicos de emoción. Así no nos guste, pero poco a poco, paso a paso, se va internalizando y vamos adquiriendo, como dice el autor, ese hábito de disciplinarnos, ¿no? Para tener esas emociones positivas que dice el autor. Muchas gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias. Y qué importante desarrollar realmente este hábito de sostener emociones positivas y qué necesario desarrollar este hábito, porque la mayoría de personas no tiene el hábito de sostener emociones positivas. Lamentablemente, la mayoría de personas tiene todo lo contrario, ¿no? Tiene el hábito de sostener emociones negativas la gran parte de las veces. Entonces, por eso nos dice el autor que se requiere desarrollar el hábito de sostener emociones positivas, ¿ok? Esto es algo que tenemos que hacerlo voluntariamente, conscientemente, haciéndonos cargo de que cuando tenemos emociones negativas, porque sí tenemos que hacernos cargo de que cuando tenemos emociones negativas, pues requerimos cambiarlas, porque como les decía, una emoción negativa nos lleva a otra y a otra y a otra. Entonces no salimos de ahí, ¿ok? Y con emociones negativas no podemos seguir avanzando, no se puede seguir avanzando, porque algunas personas dirán, pero ¿y entonces qué hago si tengo esta preocupación, tengo esta situación, esto? Ok, ok, o sea, hay que permitirnos sentir ciertas emociones, hay que permitirnos sentir las emociones, tampoco se pueden reprimir, no, tampoco no se pueden reprimir porque nos hace daño reprimir las emociones también nos hace daño físico en el cuerpo. Hay que expresar nuestras emociones, pero no nos podemos quedar enganchados en las emociones negativas, no nos podemos quedar enganchados, ¿ok? Aquí, sobre todo, estas emociones que nos menciona el autor, el temor, no podemos vivir con temor todo el tiempo, no hacemos nada si tenemos temor. No podemos vivir con la emoción de los celos. Imagínense, una persona que vive con la emoción de los celos todo el tiempo tampoco puede hacer nada, pues está siempre pendiente de la otra persona, no avanza. La emoción del odio, imagínense, se hace un daño a sí mismo. La venganza, que también tiene que ver con el odio, porque si quiere vengarse, pues quiere hacerle daño a otra persona y no se da cuenta que al quererle hacer daño a otra persona se está haciendo daño a sí mismo porque los pensamientos salen de sí o sea, el solo hecho de pensar cómo le hago daño a otro
ya se está haciendo daño a sí mismo, porque los pensamientos pasan por sí primero, y ese pensamiento trae la emoción primero en su cuerpo. Eso es lo que muchas personas no se dan cuenta. La avaricia también, imagínense, también otra emoción negativa que no se puede sostener. La superstición, personas también, la superstición te lleva al miedo, te lleva a otras cosas, y la ira, no se puede vivir con ira tampoco todo el tiempo, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos enganchados de estas emociones negativas, que son las que nos menciona el autor como las grandes emociones negativas que deben evitarse. Entonces, cada uno tiene que hacerse cargo de cambiar estas emociones, cambiarlas a las emociones positivas que nos menciona, ¿no? Aquí nos dice Irsa en el chat, nos dice, también es importante el ambiente donde estás porque influye en nosotros y nuestras emociones. Gracias, muy buena información, nos dice Irsa. Gracias, gracias. Sí, definitivamente influye el ambiente en el que estamos, el entorno en el que estamos. Por eso es que siempre es importante que nos hagamos cargo de qué entorno nos estamos rodeando, ¿no? A qué estamos siendo expuestos o a qué nosotros nos estamos exponiendo, ¿no? Y esta exposición tiene que ver con el entorno, las personas que nos rodean, las personas con las que nos relacionamos, la música que escuchamos, todo lo que vemos, todo tiene que ver, hay una influencia en nosotros, todo nos está sugestionando de alguna forma. Por eso que tenemos que elegir nosotros con qué sugestionarnos. Nosotros tenemos que elegir qué vemos, qué escuchamos, a quién seguimos, todo eso tenemos que nosotros voluntariamente hacernos cargo, ¿no? Excelente. No sé si alguien más quiera aportar algo. Hola Marilú, hola grupo. Hola, hola Eh, Fabio, ¿cómo lo, estás? lo que pasa es que esa emoción está en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces el tema sería reconocer y de poco a poco liberarlas, ¿no? Porque a veces es un poco difícil, ¿no? Porque a veces no reconocemos. Ujú, Por si yo llevé un curso en la universidad cuando estudié de que había que hacer una lista de las cosas que hacías y que tú no te das cuenta. Entonces preguntabas a tu entorno, ellos sí sabían cuál era el problema, qué problema tenías, ¿no? ujú, Y entonces te la respondían, pero ahora estoy llevando Niño Interior, también un quiz Fishman, también refleja lo mismo, pues tu entorno es la que de alguna forma te la puede retroalimentar, ¿no? ¿Qué problemas tienes, no? A veces uno no se da cuenta, pues, ¿no? ujú. Y es importante, y eso está en el subconsciente, el tema es reconocerla, y una vez que reconoces ya puedes de alguna forma tratarla, porque muchas veces no reconocemos, ¿no? Gracias. Exacto, gracias, gracias, gracias por compartir, Fabio. Sí, definitivamente, es que nosotros no nos damos cuenta, pues. Muchas veces no somos conscientes porque, ¿y por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos el hábito de mirarnos a nosotros mismos. Por eso es que no nos damos cuenta. Cuando no tenemos ese hábito de mirarnos hacia nosotros mismos, de mirar cómo me estoy sintiendo, y por qué estoy sintiéndome así, qué estoy haciendo para sentirme así, no nos hacemos preguntas como esa, ¿no? Siempre estamos juzgando todo lo que nos pasa porque pensamos que todo lo que nos pasa tiene que ver con el exterior, con lo externo. Es que tal circunstancia me hace sentirme así, ¿no? Es que tal cosa, tal persona dijo tal cosa y me hace sentirme así. Es que no son las personas, no son las circunstancias. ¿Cómo te estás sintiendo tú? ¿Por qué te estás sintiendo así? Porque las personas hacen cosas, pero tú te sientes desde tu interpretación de lo que hace esa persona. Es lo que te afecta a ti o lo que no te afecta, ¿no? Cuando te sientes afectado por algo que dijo alguien, es algo interno en ti que hace que te afecte eso que dijo, ¿no? Entonces, no tenemos ese hábito de mirarnos a nosotros y por eso requerimos que alguien más nos diga, alguien, una persona de confianza, ¿no? Como compartías, Fabio, esta recomendación que hacen algunos expertos, y sí, yo lo he escuchado también en mi formación, cuando estaba en mi formación de coaching, que tenemos que buscar el apoyo de alguien de nuestra confianza o el apoyo de un tutor, de un coach, de un mentor que nos diga y que nos haga ver. Precisamente para eso son los mentores, para hacernos ver lo que nosotros por nosotros mismos no estamos pudiendo ver, ¿no? Entonces, el mentor hace eso precisamente a través de las preguntas, en el coaching también se hace a través de las preguntas, hacemos que la persona se dé cuenta de eso que no está viendo,
¿ok? Por eso que es tan importante el apoyo de alguien, de un experto, ¿no? Te felicito, Fabio, que estés llevando que nos dices del niño interior. Felicitaciones, yo he llevado también el niño interior, es un seminario fabuloso, aprender a reconocerse, a mirarse, es muy bonito, felicitaciones. Y tenemos que estar siempre en esta búsqueda de información que nos ayude a mirarnos, que nos ayude a reconocernos, porque recuerden que nuestro subconsciente está operando todo el tiempo con la información que tenemos guardada en el subconsciente. Y si nosotros no reconocemos toda la información que tenemos guardada en el subconsciente, si no nos hacemos conscientes de esa información que tenemos, pues no podemos hacer los cambios necesarios. Por eso requerimos reconocer, por eso se requiere el apoyo de alguien que nos haga ver, ¿no? eh, en las mentorías, también en las mentorías que yo brindo, también les hago ciertas preguntas para que ustedes se den cuenta de algunas cosas que no están viendo, ¿no? Este es también un apoyo que hacemos en las mentorías. Yo también lo aprendo así, con las mentorías que yo llevo, también lo aprendo así, y por eso es que hago este ejercicio en las mentorías, además de mi formación de coaching también, puedo hacerles esta ayuda para que ustedes puedan identificar y ver qué es lo que no se están dando cuenta. Pero sí es bien importante darse cuenta. Es bien importante. ¿Ok? Ahí les recuerdo los horarios de las mentorías, los días sábados, 7 de la mañana, sábado 7 de la mañana, y lunes y miércoles 8 de la noche. Ahí me escriben por interno para que se unan a las mentorías y que sigan autodescubriéndose, que ustedes se descubran. A través de la guía de alguien que los apoye, ustedes se van descubriendo, porque yo no les digo lo que tienen que hacer. Yo los voy guiando y los voy orientando para que ustedes se descubran y se vayan dando cuenta. Porque, por ejemplo, como nos decía Fabio también, no nos damos cuenta, muchas personas no se dan cuenta que tienen este tipo de emociones y que las sostienen, no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque ya tienen años viviendo así y porque aprendieron a vivir así. ¿Cuántas personas aprendieron la superstición? Les enseñaron que hay que tener miedo a tal cosa, ¿no? ¿Cuántas personas tienen temores que no son de ellos, que no son suyos? Son temores que aprendieron. ¿Cuántas personas viven la emoción de los celos, que también es un comportamiento aprendido? Nadie nace celoso, nadie. Es un comportamiento aprendido. ¿No? Entonces, fíjense, todas estas emociones negativas, y hay personas que de verdad sí se quedan muy enganchadas en esto, pero hay que aprender a identificar, porque cuando están dentro de la emoción no lo identifican, no se dan cuenta. Las personas que sufren mucho por el odio, sufren mucho las personas por el odio, porque alguien les hizo algo muy fuerte, ¿no? Pero dicen, pero es que ¿cómo? Si tal persona me hizo tal cosa y no sé qué, y bueno, se comprende el dolor que pueden sentir por la experiencia que tuvieron, pero el odio no puede permanecer en sí mismo, no puede, porque es un daño que se hacen a sí mismos. El odio es desde dentro hacia afuera. Una persona no puede, la persona tiene que darse cuenta de que cuando sostiene emociones de odio se hace daño a sí mismo. Tiene que entenderlo. Personas que no lo entienden. Piensan que porque yo odio a un X, esa persona X le va a ir mal. La persona X está haciendo su vida y de repente ni cuenta se dio de lo que te hizo. A veces ocurre situaciones así, que alguien hizo algo, la persona se lo toma personal, ¿no? Y genera emociones negativas hacia la otra persona, y la otra persona ni se enteró de lo que hizo y sigue viviendo su vida. Y eso le da más odio a la persona que sufrió el evento, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta, tienen que hacerse conscientes. Es bien importante esto, ¿ok? No sé si alguien más quiere decir algo. Marilu, Sí. has puesto el dedo en el placer, no en la llaga, en el placer. Cancelo la llaga. ¿Sabes por qué? Porque solamente voy a confirmar lo que tú dices.
Mira, yo no sabía muchas cosas sobre esto de que tú podías diseñar tu día a tu forma, a tu manera. Y parece, antes de tomar conciencia, a mí me parecía algo irreal, algo ilógico, porque la lógica era la realidad y la realidad era lo que yo veía afuera. Eso es muy importante y eso no lo aprendí de motu propio, ¿ah? Lo aprendí porque me lo enseñaron, me lo enseñaron. Y así mismo iba fallando, iba fallando, iba fallando, iba fallando. Pero ahí con la práctica, 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 ya se adquiere ese hábito de elegir emociones. Porque Mateo Blanqui tiene un librito muy interesante, ¿eh? Es chiquito nomás. Y él dice ahí que tenemos el primer paso, perdón, el primer paso para adquirir cualquier objetivo, cualquier riqueza que nosotros tengamos, el primer paso y todos los pasos que se ha conseguido, desde el conjunto de pasos que se ha conseguido, el primero, y esa es la piedra de toque, la piedra angular de todo éxito, es la actitud mental, la actitud mental positiva. Porque la actitud mental positiva engloba un conjunto de cosas que justamente lo dice, ¿no? En este libro que estamos leyendo. Justamente engloba porque va detonando como una especie así de, como si fuera una lluvia de cosas. Solamente una y ya, ahí viene la fe, la generosidad, el entusiasmo, la alegría, el amor, el sexo, todo viene ahí de manera armoniosa, ¿no? Y en el libro que estamos leyendo, en el primer capítulo, me parece, habla que los pensamientos son cosas, son materiales, y por lo tanto van a emitir o van a traer cosas también, porque Ujú. son energía. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y también considerando lo que te dije al principio, hay que saber estas cosas y alguien tiene que enseñarnos. Es indispensable. Nos cambia, a mí me ha cambiado la vida totalmente saber eso, que yo puedo diseñar la realidad. La realidad no es como la veo yo, sino es como yo la interpreto, cómo la gestiono. Y con esto de la actitud, que dice que es una de las cosas que solamente, una de las cosas, única cosa que el hombre puede controlar. Eso así, por la primera vez que lo escuché y lo me enseñaron, fue fabuloso también. Y ya hace poco lo acabo de leer ese libro. Muchas gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias. Sí, definitivamente, la actitud es muy poderosa. ¿Eh? Y fíjense que la actitud es una de las leyes del éxito también, es una de las leyes del éxito. Y Napoleón Hill lo habla en su libro, Las leyes del éxito, acerca de la actitud, hay todo un capítulo acerca de la actitud. Incluso Napoleón Hill tiene un libro que se titula Actitud mental positiva. Buenísimo ese libro. Hace tiempo que no lo leo también. Voy a volver a leerlo, voy a volver a releerlo ahora con otro nivel de conciencia. Seguramente que voy a tener más aprendizajes. Actitud mental positiva es un tremendo libro, lo leí hace muchos años. También de Napoleón Hill, del mismo autor que estamos viendo. Muy, muy interesante. Y sí, definitivamente, nosotros tenemos que sostener la actitud correcta para superar cualquier dificultad. Y en este caso de los pensamientos, definitivamente con una actitud correcta podemos cambiar los pensamientos y por ende cambiar nuestras emociones también. ¿Ok? Gracias, gracias por tu comentario, gracias. Marilu, y otra cosa que quiero Sí. añadir que es Ujú. esencial, fundamental, es Sí. que yo, antes que me lo enseñaran, yo ya lo sabía, porque lo había leído. Ok. Y, y como tú dices, uno lo tiene solamente como información, más no como conocimiento. Y justamente el que me lo enseñó a mí y a otro grupo, Ujú. nos enseñó en base a Ok. prácticas dinámicas. Entonces, eso es muy importante lo que tú dices al principio, que hay que tener mentores. Si no, va a quedar solamente como información. En la biblioteca, en el archivo, más información para el archivo. Gracias, Marilo. Exacto, exacto. Gracias, gracias César, gracias. Definitivamente, sin un mentor no tenemos guía.
De verdad, es que tenemos mucho conocimiento y no tenemos la guía para aplicarlos. Yo les he compartido, yo les he contado, a mí me encanta mucho leer. A mí de niña me enseñaron a leer y me gusta mucho leer. Y yo he sido autodidacta, siempre he estado buscando, leyendo información, informándome, pero me llenaba de información, no sabía aplicarla porque no tenía el conocimiento de que tenía que tener mentores, ¿no? Entonces, cuando empecé ya a dejarme mentorear, ¿no? Y entré ya de lleno en el desarrollo personal, entonces ahí es cuando yo recién empecé a tener los cambios y los resultados y tremenda transformación que he tenido, porque si ustedes me hubieran conocido hace 13 años, persona totalmente diferente. No sabían, no tienen idea. Pero ya la transformación y el cambio ha venido precisamente porque empecé a tener mentores, empecé a tener coaches, empecé a tener guías, personas que me orientaban para poder aplicar la información que iba aprendiendo, ¿no? Quiero responder aquí lo que nos dice Yassi en el comentario. Gracias, Yassi. Nos dice lo contrario al amor no es odio, sino indiferencia. Esto es más fuerte que el odio, nos dice Yassi. Bueno, en primer lugar, lo contrario al amor no es el odio, es el temor. Lo contrario al amor es el temor, ¿ok? Y la indiferencia es una forma de desamor. La indiferencia es una forma de desamor. Y no es que sea más o menor fuerte que el odio, no sé en realidad en grado de comparación, no sé qué cosa sea más fuerte. Lo que sí te puedo decir es que el efecto que tiene en cada persona es lo que nosotros tenemos que, el efecto que tiene en cada persona es lo que nosotros tenemos que considerar. O sea, ¿qué efecto tiene en la persona que está odiando a otro? ¿Qué efecto tiene en la persona que está siendo indiferente con otro? Porque fíjense que hasta para ser indiferente tienes que sostener pensamientos de indiferencia, tienes que sostener emociones de indiferencia. O sea, el otro hace algo, me dice algo, me llama, me busca, qué sé yo, y yo me mantengo indiferente, ¿no? O sea, esa es la posición. Esa es la posición. La persona tiene que sostener pensamientos de indiferencia, la persona tiene que sostener emociones de indiferencia, pero esa indiferencia se la está haciendo a sí mismo, no solo a la otra persona. Recuerden que todo viene de adentro hacia afuera. Toda emoción que tú sostienes, la tienes primero dentro de ti. Después la liberas, pero primero la tienes en ti. Entonces, por eso les decía que es muy dañino odiar. Ser indiferente y todos los tipos de emociones que se derivan, porque hay muchas emociones, ¿ah? Si ustedes buscan en Google emociones positivas, negativas, uff, hay muchas emociones, más de 40 creo, no sé, hay una infinidad de emociones. Entonces, todas las emociones que se derivan, pero todas las emociones parten de ti. Primero las habitas tú. No existe una emoción que tú no habites y que tú puedas dar a otra persona. Para tú dar algo, para tú liberar algo, tienes que tenerlo tú primero. Tú tienes que tenerlo primero. Entonces, tú habitas una emoción, y esto le estoy diciendo a todos, ¿ah? En general a todos, no solo la persona que hizo la pregunta. Tú habitas una emoción y la liberas. De igual forma, tú habitas amor, liberas amor y por consecuencia atraes amor a tu vida. Tú quieres recibir amor, quieres sentirte amado, amada, tú tienes que sentir amor en ti mismo. Tú tienes que amarte para sentir amor, liberar amor y atraer amor. Esa es la fórmula, no hay otra. Y cualquier emoción que quieras sentir, primero la habitas tú, la liberas y la atraes. Así funciona. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a quedarnos en esta parte, ya nos hemos pasado un par de minutitos. Gracias, gracias, gracias por su participación. Que tengan un exitoso día
Que tengan un exitoso día y nos vemos el miércoles. Recuerden que los martes no tenemos lectura. Nos vemos el miércoles. Gracias, gracias. Chao, chao. Hasta el miércoles. Gracias, Marilú. Chao, Gracias. Marilu, gracias, gracias, compañero. Que tengan un excelente día y muy buenas ventas. Chao, chao.